Pues qué bendición estar aquí otra vez. Y el día de hoy vamos a continuar con en el Evangelio de Juan, versículo 5, del capítulo 5, del versículo 9 al 14. Y el versículo 9 está dividido entre la parte A y la parte B. Hay dos partes y el día de hoy vamos a ver un poquito más acerca del el día de reposo. Pero antes que nada, vamos a orar y vamos a empezar a estudiar la palabra de hoy. Otra vez, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias que nos has traído con bien. Te damos gracias porque tu gracia está con nosotros y siempre la podemos ver, Señor. Tu perdón, tu misericordia. Te damos gracias por ella. Te damos gracias, Señor, por la cruz, de que es la razón por la que estamos aquí adorándote, trayendo, Señor, todas nuestras cargas, todo lo que tenemos, Señor, lo tenemos y lo traemos con confianza, sabiendo que tú nos escuchas. Y todo es esto posible por la cruz, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Y por eso estamos aquí, adoptados como tus hijos, de acuerdo a las Escrituras. Señor, te pido, Señor, que seas tú, que hablas a través de mí y que seas tú que hable a tu pueblo, Señor. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar otra vez, como les había dicho, en Juan capítulo 5. Vamos a leer del 9 al 14. La segunda parte del versículo 9 dice: Y aquel día era día de reposo, el 10. Por eso los judíos decían al que fue sanado: ese es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. El 11 dice: Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. El 12: le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? El 13: pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. El 14 dice: después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Vamos a comenzar en el versículo, en la segunda parte del versículo 9, que dice: y aquel día era día de reposo. Y si vemos en Génesis capítulo 2, versículo 2 y el 3 dice: en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y en estos versículos, como nos dice Juan en el primer capítulo, versículo 1, Jesús se encuentra. Aquí vemos a Jesús en estas escrituras de que Él creó, Él es creador del universo. Todo lo que vemos, la creación y todo, todo fue creado a través de Jesús. Y aquí vemos a Jesús en estos versículos. Así también nos dice, tenemos muchos versículos, muchas escrituras en el Nuevo Testamento que apoyan esto, que dice que, como dice Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y otra vez el apóstol Pablo también nos menciona mucho acerca de eso en Filipenses, en Colosenses y en Apocalipsis. Vemos muchos versículos que apoyan eso de que Jesús está ahí, es creador, estuvo en el principio de la creación, y sin Él nada de lo que vemos de la creación, incluyendo nosotros, fue creado. Sin Él no fueron creadas estas cosas. El día de reposo.
Dice que lo santificó, como vemos en Génesis. Él la santificó. Y Dios no se cansó porque pues necesitaba reposo o que su poder se agotó. Más bien es un ejemplo para nosotros. El ejemplo es descansar para disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Disfrutar su creación, disfrutar la obra que Él ha hecho para nosotros. Y otra vez, el punto es de que descansemos para disfrutar su presencia, para disfrutar a Él, pasar tiempo en Él, en su palabra, en oración, intercediendo por otros. Esa es la meta del día de reposo. Porque Dios conoce a su creación. Sabe que tenemos la tendencia de trabajar hasta que ya no podamos. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Yo tengo esa tendencia de que quiero trabajar todos los días, quiero hacer cosas en la casa, quiero hacer aquí, y quiero empezar a estudiar y aquí, y hacer todo de un jalón. Pero el Señor me recuerda el reposo. ¿Y yo? ¿Qué pasa con el tiempo a solas conmigo? El Señor me tiene que estar recordando casi todos los días. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es nuestro reposo. Pero antes que miremos al Nuevo Testamento, quiero ver el Antiguo Testamento. Y si puedes abrir tu Biblia, ahí en Números capítulo 15. En Números capítulo 15 vamos a empezar el versículo 30 al 35. Y dice: pero aquel que obre con desafío, que yo uso la traducción, la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera 1960 usa soberbia, dice, pero aquel que obre con soberbia, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será eternamente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Versículo 32 dice: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. 34 y el 35 dice: y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apredará fuera del campamento. Y aquí hay mucho que aprender de esto. Y vamos a tratar de hablar, voy a hacer un poquito más de referencia a estos versículos. Pero una de las cosas, primeramente en el versículo 30, aquí en Números, dice: pero aquel que obre con soberbia, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Dice, porque el 31 dice: porque ha menospreciado la palabra del Señor. Aquí está hablando primeramente de la palabra, ¿verdad? Y luego vemos el caso, un ejemplo que vemos acerca de que un hombre quebranta el día de reposo, quebranta la ley. Pero primeramente está hablando del desafío de tener una actitud en tu corazón de que no te importa la palabra de Dios, o la pones, como dice, la menosprecias, la haces a un lado o la haces pequeña, como que pues, tiene importancia, pero no tanto, hablando de la palabra de Dios. Es primeramente lo que está hablando aquí. Y esto nos enseña de que pues no es suficiente tener el conocimiento de la palabra,
Ni leer la palabra no es lo suficiente. Es como nos enseña Santiago, ser hacedor de la palabra, estudiantes de la palabra. Y como miramos, hemos visto el salmo, el salmista que dice, he atesorado tu palabra en mi corazón. Dice, para no pecar contra ti. Esa es más que nada la actitud que deberíamos tener en nuestro corazón, de que tener respeto, obedecer la palabra de Dios, porque no es suficiente otra vez tener el conocimiento, porque yo he llegado a conocer hermanos que tienen un conocimiento de la palabra que me dejan sorprendido, la verdad, me han dejado sorprendidos, pero cuando ves su vida, están como los fariseos, no aplican la palabra. Y hago referencia a este versículo porque nos demuestra que hay consecuencias a nuestra desobediencia. Hay consecuencias cuando no somos estudiantes de la palabra y cuando no estamos alertas. Porque el Señor nos advierte que estemos alertas todo el tiempo. Nos dice que estemos en alertas. Y ahora quiero ver en Hebreos capítulo 4, si puedes abrir tu Biblia ahí, en Hebreos capítulo 4. Vamos a ver del versículo 1 al 11. Hebreos 4, 1 dice: Por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no la aprovecharon, no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. El 3 y el 4 dice, porque los que hemos creído estamos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entren en mi reposo. El 6 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El 7 dice, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís mi voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no hubiera hablado de otro día de reposo. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El 10 y el 11 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Estos versículos, hay muchísimo que podemos que estudiar en estos versículos, pero una de las cosas más importantes es de que Jesús es nuestro reposo. Las cargas que tú traigas, Él nos da reposo de ellas. Como nos dice, lo hemos visto bastante recientemente, como nos dice Pedro, que echando nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él, hablando de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Las cargas que traigas, tráeselas al Señor, porque tú no puedes con ellas. Vivimos en un mundo caído. Van a haber dificultades. ¿De qué depender de Él?
de cumplir la ley. Nos da reposo de que no tenemos que cumplir la ley. Jesucristo lo ha hecho por nosotros, porque para nosotros era imposible. Y otra vez, esto es algo muy básico que debemos saber, que no es por las obras que somos salvos, más bien es por la fe en Jesucristo, la fe de que Él ha cumplido la ley por nosotros y por su sacrificio. Hay salvación. Poniendo tu fe en eso hay salvación. Poniendo tu fe en el Cordero de Dios. De nuestros pecados también nos da reposo de eso, de nuestros pecados, de la culpa que el pecado trae. Vivimos en un mundo caído, como he dicho, pero también nuestro cuerpo. Pecamos todos los días. Es bien fácil pecar contra Dios con la mente, con el corazón, con nuestra boca. Y eso es lo que nos dice bastante, nos exhorta bastante Santiago. Y no tenemos que cargar con eso, con la culpa de nuestros pecados. Por eso el Señor nos ha dado 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él ha quitado todos nuestros pecados si es que ya has puesto tu fe en Jesucristo. Otra vez la meta es disfrutar la obra que Dios ha hecho para ti, la obra que Él hizo en la cruz. Como dice en Hebreos, Josué no les pudo dar descanso, no les pudo dar reposo al pueblo. Por eso habla acerca de Jesús, que Él es el quien les da reposo, porque si no, nunca lo hubiera mencionado. Si Moisés, Josué, alguien más pudo darles reposo, entonces ya nunca se hubiera mencionado un reposo por venir, de cosas mejores por venir, como nos dice Hebreos. Vamos a ver el versículo 10, dice en Juan. Dice: por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Y si puedes ir a tu Biblia ahí en Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 12, vamos a ver versículo 1 al 8. Mateo 12, 1 al 8 dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El 3 dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no se les era lícito comer? Ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. El 5 y el 6 dice: ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. El 7 y el 8 dice: pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieres condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí va algo muy importante, es de que el arameo era el lenguaje que se hablaba. Ese era el lenguaje que los judíos hablaban, el lenguaje principal. El judío común no sabía leer las escrituras. Hablando de las escrituras del Antiguo Testamento,
porque las escrituras fueron escritas en el hebreo antiguo y alrededor como del 3% de los judíos sabían leer y escribir el hebreo antiguo. Los únicos que sabían leer las escrituras eran los fariseos, los escribas, los que estaban en el Sanedrín, los líderes de Israel. Entonces eso significa que la gente, los judíos, el pueblo, dependía de los fariseos, de los líderes de Israel que les enseñaran la palabra. Porque no sabían, no se había perdido después del exilio, se perdió el lenguaje del hebreo antiguo. Y otra vez, no todos tenían acceso, no todos sabían. Y si tenían acceso a las escrituras, no sabían cómo leer. A mí me pueden poner una Biblia escrita en China y no voy a entender nada. Son las escrituras, pero no las voy a entender. Es básicamente donde se encontraban los judíos. Entonces, la dependencia de la sana doctrina dependía de los fariseos, de los escribas, de los líderes de Israel. Y eso es muy importante. Por eso en Mateo 23, Jesús le dice a la gente, a la multitud y a sus discípulos, les enseña y les dice: haced y observad todo lo que os digan. Hablando de los fariseos y los escribas. Ellos tenían la responsabilidad, porque ellos entendían, sabían, tenían acceso y entendían, podían leer las escrituras. Entonces ellos tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo. Y con esa responsabilidad también, si puedo decir, viene con la tentación de que pues tenemos todo el pueblo. ¿Te imaginas que todo el pueblo depende de ti? Tienes la tentación de moldear la palabra de Dios para tu beneficio. Y es exactamente lo que hicieron. Moldearon la palabra a su imagen, como ellos pensaban que era lo correcto. Interpretaron las escrituras, no buscaron el consejo de Dios. Y lo que hubieran hecho, lo vemos, el perfecto ejemplo, lo vemos en Números, los versículos que acabamos de ver, en Números 15. Los que encontraron, dice, disculpen, los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y el 34 dice, el 15:34 Números dice, y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Cuando no estás seguro lo que dice la escritura, lo que el Señor te quiere decir de las escrituras, no trates de interpretarlo tú solo. Hay que buscar ayuda, primeramente del Señor. Y ese es el ejemplo perfecto a seguir. No se había dicho claramente si era pecado lo que había hecho el hombre. Por eso lo trajeron a Moisés y a Aarón y a la congregación, porque ellos dijeron, pues, para nosotros, los hombres que encontraron al hombre colectando leña en el día de reposo, no estaban seguros. Y ese es lo que los fariseos, los líderes de ese tiempo hubieran hecho. Porque era el mismo, se encontraba en la misma situación. No se había aclarado exactamente que era trabajo en el día de reposo. Entonces lo que los fariseos hicieron, llegaron a su propia conclusión. El ejemplo está aquí. No lo siguieron. Porque, ¿qué dice en el 35? El Señor, dice entonces, el Señor dijo a Moisés, el Señor dio la instrucción. Él llegó
al final del juicio. Él tuvo la última palabra. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apredará, dice, y fuera del campamento. Esto es lo que ellos hubieran hecho. ¿Sabes qué, Señor? No sabemos cuál es el fin, qué es lo que debemos hacer con el día de reposo, qué significa ese trabajo, qué es lo que no sabemos, Señor. Lo traemos a tu consejo, a tu sabiduría. Es lo que hubieran hecho. Hay un proverbio 11:14. Dice, en donde hay buen consejo, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Sin duda, el mejor consejo que nosotros podemos recibir, no solamente como cristianos, como individual, pero como pueblo, el mejor consejo es del Señor, sin duda. Pero también tenemos líderes, tenemos gente alrededor de nosotros y deberíamos tener conexiones con gente que ama al Señor, que lleva más tiempo caminando con el Señor, que sin duda los podemos ver su vida, cómo hablan, cómo actúan, de que ellos aman al Señor. Como dice, los conocerás por sus frutos. Ponte a ver en los frutos, si tienen hijos, cómo están sus hijos, cómo están criados sus hijos, cuál es su pasión. Tu pasión sale en lo que tú hablas. ¿Qué te gusta hablar? Las conversaciones, ¿qué es lo que te da pasión a ti? Con eso vas a conocer quién es un hijo de Dios, cuál es su pasión. Y hay una advertencia aquí. Cuando no estás seguro, otra vez lo que dicen las Escrituras, pregunta. El Espíritu Santo, Él inspiró a hombres, Él fue quien escribió las Escrituras. Él tiene la interpretación correcta. ¿Quién va a saber más que Él? Y otra vez también a tus líderes. Hazles preguntas. Si no sabes, vamos a hablar, vamos a debatir qué significa esta escritura. Pero lo que no debes hacer es hacerlo como hicieron los fariseos, llegar a su propia conclusión. ¿Qué nos dicen los salmos y los proverbios? Que no dependamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Es bien claro, dice, que no hagamos eso. Dice, más bien, el temor de Dios nos apunta a las Escrituras, al temor de Dios. Y como líderes también tenemos la responsabilidad. La bendición es de que hoy en día no todos tenemos acceso. Y pues creo que el porcentaje de gente que puede leer y escribir es todo lo opuesto. En ese tiempo era el 3% sabía leer y escribir el hebreo antiguo. Hoy en día creo que como el 3% es lo que no saben. Es muy diferente hoy en día. Todos tenemos acceso y podemos leer. Si no, pues la mayoría de todos. Y no solamente tenemos todo el consejo, pero también tenemos no solamente tenemos todo el consejo de Dios, pero también la tenemos en otras formas, digital, en otros lenguajes. Básicamente no hay excusa para nosotros que no leamos la palabra de Dios. Pero otra vez la responsabilidad de los líderes todavía existe, que enseñemos a sus hijos, a los hijos de Dios, que enseñemos, y esa es parte de mi responsabilidad. Yo me esmero y trato de buscar. Yo simplemente lo único que quiero es que el Señor me use para enseñar su palabra. Esa es mi meta, es lo único que yo deseo, es de que la verdad se enseñe. Y si tú tienes hijos, también eres un líder. ¿Qué les enseñas a tus hijos cuando tus hijos salen, te hacen preguntas bíblicas?
llegas a una respuesta superficial de que, ay, sí, ya así de fácil. O te tomas el tiempo de explicarles de la palabra y decirles, no, así es lo que Jesús dijo, esto es lo que el Espíritu Santo quiso decir. Empeñate, empeñate, hace el tiempo y el esfuerzo de enseñarle a tus hijos acerca de la palabra de Dios y lo que significa. Es algo que nunca, es algo que, un fruto que vas a poder aprovechar ya después. Jesús confrontó a los fariseos y a los escribas por ser hipócritas. Y lo que dijo de ellos no fue agradable, no fue algo que alguien puede tomar orgullo acerca de eso, no fue agradable. Y la pregunta viene siendo ¿nosotros somos hipócritas? Esa pregunta tiene mucho peso, especialmente cuando viene de Jesús. Y hace unas semanas mandé un mensaje a mis sobrinos y a mi hermana, les pregunté que cómo seguían, si seguían buscando del Señor. Y les dije que es importante seguir y buscar al Señor. Y después el Señor mismo, cuando acabé de leer Mateo, Él me dijo, ¿y tú? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás buscando tú? Básicamente el Señor me preguntó, ¿y tú eres hipócrita? ¿Eres como los fariseos? Vamos a continuar el versículo 11, dice, pero Él respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Este hombre no sabía quién era Jesús. Y él prefirió obedecer a un hombre que nunca había conocido, un hombre desconocido para él, que había hecho más por él que los líderes habían hecho en todo su tiempo de vida. Porque los judíos no hicieron nada para ayudar a este hombre. Pero cuando alguien está listo, cuando alguien hace un milagro, están listos para juzgar. Y aquí va un tema muy importante. Dios nunca te va a guiar a pecar. Y es básicamente lo que los líderes estaban diciendo. Aunque yo creo y yo veo que lo hicieron de ignorancia, pero esa fue la conclusión, porque como hemos visto vez tras vez tras vez que Jesús es Dios, y como vamos a ver en los siguientes versículos de que Jesús es Dios. Entonces si Jesús le dijo, agarra tu camilla y vete, y los líderes le dijeron, estás pecando porque llevas tu camilla. Entonces básicamente la conclusión que ellos llegaron es que Dios te hizo pecar, Dios te guió a pecar. Y otra vez yo creo y lo veo que lo hicieron de ignorancia, pero de todos modos ahí está la conclusión. Y hoy en día lo hemos hablado bastante de que pues hoy en día hay muchísima falsa doctrina. Tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Porque leí de un pastor que dice que nos tenemos que desconectar del Antiguo Testamento. O sea, que el Antiguo Testamento, hacerlo a un lado, no tiene tanta importancia. Y enfocarnos en el Nuevo Testamento. Porque nosotros, toda la verdad que para nosotros como cristianos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Eso es falso. Porque el Antiguo Testamento apunta y nos ayuda a entender no solamente las profecías que vienen, sino también lo que pasó con Jesús. Lee Isaías.
lee Isaías y vas a ver cómo habla mucho acerca de Jesús. El capítulo 53 en Isaías habla de lo que pasó nuestro Señor en la cruz. Habla acerca de Juan el Bautista también. Y si lees Levítico, te enseña muchísimo también de lo que pasó, de los sacrificios. Y luego lees Levíticos y lees Hebreos. Hebreos es como te ayuda a entender Levítico. Y viceversa, si lees Levítico te ayuda a entender Hebreos. Entonces no es de que desconectarnos de todo, del Antiguo Testamento. De hecho, es complementar, traer los dos juntos en armonía. Pero no todo tiene que ser exterior. O sea, enseñanzas o que la gente enseñe que aquí y que esto es falso. A veces la mente. Podemos tener ideas o pensamientos que pensamos que son unas ideas geniales. Yo por lo menos, yo con eso batallaba muchísimo, de que leo la escritura y aquí, es lo que Dios quiso decir. Cuando ves la interpretación y el contexto, nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces también la mente ser renovada, por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, dice renovar nuestra mente. Dice traer todo al Señor, todo que sea filtrado por la palabra de Dios. Pero también el enemigo, sabemos, la Biblia nos enseña de que él usa susurros, nos habla y nos dice mentiras, falsas doctrinas, aquí nos susurros, que si la escuchamos suficiente, sabemos, si lo escuchamos suficiente, estas mentiras se vuelven en verdad para nosotros. Yo he experimentado eso. Pero vamos a ver Santiago, capítulo 1, el 13. Vamos a ver del 13 al 16. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engenera la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Y otra vez, todo que sea filtrado por la palabra de Dios, te deja el orgullo. Yo lo tuve que dejar, porque muchas de las cosas que yo pensaba, muchas cosas que se volvieron verdad para mí, el Señor me tuvo que corregir, usando hermanos y su propio espíritu y su propia palabra. Vamos a ver el versículo 12, dice, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Los judíos estaban más preocupados de quién le dijo a este hombre que estaba bien cargar su camilla en el día de reposo. No estaban preocupados, no estaban conscientes del milagro que Jesús había hecho. Estaban más preocupados de que quién le dijo que estaba bien llevar su camilla. Cuidado al estar más preocupado de juzgar a un creyente, y más específico, a un nuevo creyente, a un bebé en la fe. Yo he cometido ese error. Más preocupado que el nuevo creyente siga la ley. Y el Señor me tuvo que confrontar. Y me dijo, básicamente, y la gracia que yo te he mostrado a ti, ¿por qué no la demuestras tú a este bebé, a este nuevo creyente que acaba de poner su fe en mí? La gracia lo cambia todo. El primer mandamiento, de acuerdo a Jesús, nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. El segundo,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos líderes no amaron a este hombre. Estaban más enfocados que no quebrar la ley, listos para juzgar. Hay que tener cuidado especialmente con los nuevos creyentes, con los bebés, porque las escrituras nos dicen que sería mejor, dice, si nos echamos al mar, de que hagamos a unos pequeños tropezar. Vamos a ver el versículo 13, dice: pero el que había sido sanado no sabía quién era él, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. No era su tiempo. En Juan 7:3 lo vamos a ver eventualmente, si Dios lo permite. En Juan 7:30 dice: procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y también lo vemos en Juan capítulo 8. Dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió. Dice, porque todavía no había llegado su hora. Eso también nos enseña, como lo hemos visto en las semanas pasadas, la obediencia de Jesús al Padre. Se sujetó al Padre, se humilló, obedeció. Y otra vez, como lo hemos dicho, no encontramos otro ejemplo mejor que la de Jesús. Pero otra vez, no era su tiempo. Todo en el tiempo del Señor, no del hombre ni de nadie más, solamente de Dios. Vamos a ver el versículo 14, dice: después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Sin duda, el pecado tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Vemos dos casos aquí en el Evangelio de Juan, de enfermedad y pecado, resultado. Este es el primer caso que si podemos llegar a la conclusión de que la enfermedad que este hombre tenía era el resultado del pecado. Juan no nos da los detalles del pecado de este hombre, pero nos da a entender de que hubo pecado. Y también hay otro ejemplo en Juan capítulo 9, versículo 3. Es otro ejemplo de un hombre, creo que era un hombre que estaba enfermo. No es resultado de pecado en ese caso. Y la realidad es de que vivimos en un mundo caído. Y si lo podemos ver así, todas las enfermedades son el resultado del pecado, la caída del hombre. Y eso lo vimos esta mañana en Romanos capítulo 8. De que la creación está esperando un nuevo nacimiento, una nueva creación, también como nosotros tenemos esa esperanza de que lo vamos a ver de cara a cara un día. Esa es la esperanza de que lo vamos a ver, que ya no va a haber más pecado. No sé si tú llegas te pasa a veces donde estás frustrado con este cuerpo que quiere desobedecer, se quiere rebelar contra el Señor, contra su palabra, contra el Espíritu Santo. Constantemente la mente está de que quiere regresar al hombre viejo. Constantemente, y a veces yo me frustro con esto y digo: Señor, ya quiero estar en tu presencia porque ya quiero dejar esto, ya quiero dejar de pecar contra ti. Y yo me enfado de estar siempre en esa batalla a veces, y esa es mi esperanza, de que un día voy a estar en su presencia y ya no va a haber pecado. Lo único que voy a hacer es adorar a mi Dios, agradar a mi Dios sin pecado. Ya no le voy a fallar. Esa es mi esperanza. Eso es lo que yo anhelo. Pero cada caso es diferente, no siempre es el resultado de pecado. Vamos a ver a Santiago. Santiago 5,
Vamos a ver Santiago 5, vamos a ver del 13 al 16. Santiago 5 dice: ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le será perdonados. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No siempre es el resultado del pecado, pero otra vez sin duda, el pecado sí trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias para nosotros los cristianos. Tenemos que estar en alertas, que siempre estamos buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a ver 1 Corintios 6:18. Dice: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sin duda, las Escrituras nos dice bien claro que todo pecado que hagamos está fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales, fornicación específicamente, traen consecuencias más severas. Y eso lo podemos ver en la historia de la humanidad. ¿Dónde salió el HIV, el SIDA? ¿Dónde salió todo eso? De pecados sexuales. Porque dice, es contra el cuerpo, nos trae consecuencias más severas. Como hijos de Dios, deberíamos asegurarnos y estar en alertas que siempre estamos obedeciendo a Dios. Otra vez, no lo puedo poner, no quiero estar repitiéndome, pero la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia es pecado, ya sea en general, como lo hemos visto, o personal. Porque si el Señor te llama a que agarres tu familia y te muevas a otro lugar o hagas lo que sea y no lo haces, para ti como líder es pecado contra Dios porque estás desobedeciendo. Y ahora de acuerdo a Levíticos capítulo 21, este hombre, hablando del hombre que Jesús sanó, no estaba permitido entrar al templo. Y con esto vamos a terminar. Pero después Jesús lo halló en el templo. Eso nos demuestra que él estaba agradecido. Nos demuestra de que no se olvidó de lo que Jesús había hecho por él. Y otra vez, de acuerdo a Levíticos 21, este hombre no estaba permitido porque los que estaban enfermos, los que tenían lepra, no estaban permitidos entrar al templo. Y eso de la manera que nos aplica a nosotros, de que por la obra de Jesús en la cruz, nosotros tenemos acceso, podemos entrar al lugar santísimo. Porque antes no podíamos. De acuerdo al Evangelio, Dios es santo. Y como pecadores no podíamos entrar a su presencia porque estábamos enfermos del pecado que traíamos. Pero por la obra de Jesús podemos entrar a su presencia. Hay que hacer como este hombre, llegar al templo, llegar a su presencia agradecidos de que tenemos la gran bendición de adorarle,
de orar al Señor, de buscarle. Tenemos esa gran bendición de que podemos buscarle y que Él nos escucha y que Él está alerta a nosotros como sus hijos. Hay que ser agradecidos hacia el Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros y que nos ha permitido entrar al lugar santísimo. Vamos a orar. Señor, otra vez te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias de que podemos llegar a ella confiados, Señor, de que tu obra todavía no ha terminado en nosotros. Tú has cumplido, Señor, la obra. Pero como podemos ver, seguimos, Señor, en este cuerpo. Y nuestra esperanza es de que un día va a llegar donde vamos a estar en tu presencia y ya no va a haber más pecado. Eso a mí me emociona muchísimo, Señor. El día donde te voy a poder alabar sin tener esos pensamientos de que no son agradables a ti. O este corazón que tiene la tendencia de irse por las riquezas de este mundo, lo que este mundo ofrece. Nada de eso va a existir. Donde te vamos a alabar, Señor, y vamos a glorificar tu nombre por toda una eternidad. Es lo que yo estoy esperando, Señor. Nuestra esperanza, Señor. Te pido, Señor, que estés con nosotros durante la semana, y no solamente la semana, pero todos los días. Que nos recuerdes de tu palabra, que nos recuerdes de que tú eres nuestro Dios y que tú estás a cargo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.